Está sintonizando una nueva edición de La Voz de la Agrupación, un espacio en el que las historias cobran vida. La Voz de la Agrupación es un espacio para reflexionar y para compartir. Hoy te invitamos a escuchar lo mejor de la semana, nuestras experiencias y logros, aquí. No solo hablamos, sino que brindamos la oportunidad para aquellos que no la tienen. Sin más preámbulos, acompáñanos, sintoniza La Voz de la Agrupación y haz de este espacio tuyo, porque aquí, juntos, somos más fuertes. Bienvenidos a La Voz de la Agrupación, el programa que resume lo más importante de cada delegación de la agrupación BA7. Esta semana nos metemos de lleno en el bautismo de fuego del Batallón Ejército Argentino 7 durante el conflicto serbio-croata en 1995. Y bueno, ya acercándonos al 30 aniversario de esta misión, vale la pena recordar que la agrupación BA7, liderada por Carlos Rodríguez como productor general, se ha dedicado a preservar la memoria de quienes participaron. Sí. Hoy nos vamos a centrar en los eventos del 1 de mayo de 1995, un día que realmente puso a prueba a los cascos azules argentinos. Así es. Pero antes de sumergirnos de lleno en ese día, ¿podrías darnos un poco de contexto sobre la situación en Croacia antes del 1 de mayo? Por supuesto, Croacia en ese momento se encontraba en una especie de limbo, una paz frágil mantenida por la UNPROFOR, la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas. Su objetivo era mantener el fuego entre serbios y croatas. Claro. Pero la verdad es que las tensiones estaban en aumento. Había señales claras de que la situación podía explotar en cualquier momento. Y en medio de esta tensa calma, ¿qué papel jugaba la Dragović Road, la que apodaban la carretera de la muerte? La Dragović Road era mucho más que una simple carretera. Era un punto estratégico clave tanto por su ubicación como por su simbolismo en el conflicto. Imagínate una arteria vital, un punto caliente donde se habían producido numerosos enfrentamientos y cuyo control era esencial para ambos bandos. Entiendo. Entonces, además de esta tensión latente, también hubo un cambio en el mandato de la misión de paz en marzo de 1995. Exactamente. La UNPROFOR fue reemplazada por la UNCIO, la Operación de las Naciones Unidas para el Restablecimiento de la Confianza. Ya veo. Este cambio, aunque en papel pueda parecer sutil, Sí. trajo nuevas tareas y desafíos para el batallón argentino. ¿Cómo cuáles? Básicamente tuvieron que adaptarse sobre la marcha a una situación cada vez más volátil, con reglas de juego en constante cambio. Y en medio de todo esto está ya la Operación Flash el 1 de mayo de 1995. Exacto. ¿Puedes describirnos brevemente lo que sucedió? Fue como un vendaval. ¿Ah? La ofensiva croata que buscaba recuperar territorio controlado por los serbios tomó a todos por sorpresa, serbios, la UNE0. Sí. Y, por supuesto, los cascos azules argentinos que estaban justo en la línea de fuego. Claro. Imagínate la confusión y la tensión del momento. Es difícil siquiera imaginar estar en medio de eso. Las fuentes mencionan un intenso bombardeo de artillería sobre las posiciones argentinas, lugares como el Magazine de Sovica y varios puestos de observación. ¿Qué podemos decir sobre el impacto de estos bombardeos? Para el batallón argentino 7 fue su bautismo de fuego. Fue brutal. Hay que recordar que muchos de estos soldados eran jóvenes que nunca habían estado en una situación de combate real. De repente se encontraron bajo fuego enemigo, con la responsabilidad de protegerse a sí mismos y a sus compañeros. Ya veo. No es de extrañar que el impacto psicológico fuera enorme. Claro. Ante esta situación, el teniente coronel Héctor Pulis, el líder del batallón, tomó la difícil decisión de ordenar la retirada. Sí. ¿Qué factores crees que influyeron en esta decisión? Pugliese encontró una oposición terrible. Tenía que sopesar la seguridad de sus hombres, la capacidad limitada de defensa de sus posiciones Claro. y una situación que se deterioraba a cada minuto. Ya. En ese tipo de escenario, cada segundo cuenta y no hay margen para el error. Retirarse no era una decisión fácil, pero probablemente fue la única manera de garantizar la supervivencia de su batallón. Y mientras el batallón argentino luchaba por sobrevivir, la respuesta serbocroata no se hizo esperar. Ciertas ciudades croatas como Dubrovnik, Karlovac y Sisak fueron bombardeadas. Incluso hubo un ataque con cohetes Orkan sobre Zagreb, causando numerosas víctimas civiles. El conflicto se estaba saliendo de control, convirtiéndose en un caos total. Para entender la magnitud de esta escalada, el general Carlos Roberto Matalón, comandante del sector oeste, declaró la alerta roja. Una señal inequívoca de que la misión de paz se tambaleaba. Para realmente comprender lo que vivieron los soldados argentinos en el terreno,
creo que es importante escuchar sus historias. Totalmente de acuerdo. Las fuentes mencionan 3 testimonios en particular. Sí. ¿Por dónde te gustaría empezar? Empecemos por el sargento ayudante Bravo. Me parece bien. Él estaba en su puesto de guardia cuando comenzó el ataque. Y su historia nos da una idea muy clara del caos y la violencia del momento. Imagínate esto, el sargento ayudante Bravo está en la garita de entrada a la casa vigilando una posición serbia cercana. De repente un estruendo ensordecedor lo sacude. El suelo tiembla, los vidrios rechinan y la estructura de madera de la garita se sacude violentamente. En ese instante de caos ve a un miliciano serbio emerger y disparar hacia su puesto. Debe haber sido aterrador. ¿Cómo reaccionó Bravo en esa situación? Con una mezcla de instinto y valentía. Se lanzó al suelo sintiendo los impactos de los proyectiles a su alrededor y con una determinación increíble se arrastró hacia el búnker del sótano donde sus compañeros lo esperaban. ¡Caramba! Es un ejemplo perfecto de cómo la adrenalina y el entrenamiento pueden tomar el control en momentos de vida o muerte. Es asombroso la capacidad del cuerpo humano para reaccionar bajo presión. Hablando de situaciones intensas, el magazine de Seovica también fue atacado. ¿Qué nos puedes contar sobre el suboficial principal Carlos Rote que estaba allí? Rote tenía a su cargo un vehículo blindado M113 custodiando el arsenal capturado al ejército serbio. Para quienes no estén familiarizados, el M113 es un transporte blindado de personal, una especie de tanque ligero, utilizado para transportar tropas y brindar apoyo en combate. Cuando llegó la noticia de la alerta roja, la tensión se disparó. Claro. Poco después, un proyectil de mortero croata impactó cerca de su posición. ¿Puedes describir el impacto de un proyectil de mortero? Debe ser una experiencia abrumadora. Absolutamente. El impacto sacudió el magazine. Los proyectiles de 155 milímetros, que son de un calibre considerable, se desplomaron y Rote quedó aturdido por la explosión. Wow. En medio del caos se dio cuenta de que sus compañeros habían seguido el protocolo y se habían refugiado en el búnker. Pero imagino que la situación no terminó ahí para Rote. No para nada. Al salir del magazine en busca del búnker se encontró rodeado por soldados y milicianos serbios que intentaban apoderarse del armamento. Increíble. ¿Y qué hizo? Con mucho valor logró llegar al búnker donde el teniente Rodríguez Morgana, líder de la sección, les ordenó evacuar la posición en el M113. Una huida en un vehículo blindado en medio del fuego enemigo suena como algo salido de una película de acción. Te aseguro que para Rote y sus compañeros no fue nada cinematográfico. Ya me imagino. Mientras conducía el M113 con sus compañeros a bordo de un automóvil civil, los persiguió intentando detenerlos. Rote con gran habilidad logró esquivarlo, pero los ocupantes del auto comenzaron a dispararles. Y para empeorar las cosas, las fuentes también mencionan que recibieron disparos desde las casas cercanas. Una situación desesperada sin duda. Exacto. Es difícil imaginar la presión, la adrenalina, la incertidumbre de no saber si lograrían llegar a la base hotel sanos y salvos. La valentía y la pericia de Rote, la volante del M113, fueron claves para su supervivencia. Su historia nos recuerda los riesgos y el coraje que enfrentaron los cascos azules. Pasemos ahora al sargento primero Farías, quien estaba en el puesto de observación 4. ¿En qué se diferencia su experiencia de las que ya hemos escuchado? Farías, un veterano de la Guerra de Malvinas, junto a sus compañeros, se vio sorprendido por el ataque de artillería croata mientras estaban en su puesto de observación. Se refugiaron rápidamente en su búnker, pero este también fue blanco de los proyectiles. Esto nos recuerda que en la guerra la seguridad es relativa y nadie está a salvo del todo. Absolutamente. ¿Qué pasó después? Lograron escapar del bombardeo. En medio del caos escucharon la llegada de un tanque TAM comandado por el capitán Planes que venía a rescatarlos. Qué bien. El TAM es un tanque argentino de fabricación nacional más robusto que el M113. Interesante. Junto a Farías estaba el suboficial principal Quiroga, otro veterano de Malvinas. Ya veo. Ambos, con su experiencia en combate, tomaron el control de la situación y prepararon la evacuación. Entonces la evacuación fue un éxito. No fue tan sencillo. Al intentar dirigirse al puesto de observación 5 para rescatar a otros compañeros, se encontraron con la oposición de un oficial del ejército serbio que les impidió el paso. ¿Qué situación tan tensa, rodeados por soldados serbios? ¿Cómo reaccionaron los cascos azules? Con prudencia, que era lo más sensato en ese momento. Rodeados por soldados serbios, optaron por la seguridad y se refugiaron en el búnker del puesto de observación 5 hasta que la situación se calmara. Claro. En momentos como ese, mantener la calma y evaluar los riesgos puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Ciertamente.
Estas tres historias, la de Bravo, Rota y Farías, nos dan una idea muy vívida de lo que vivieron los soldados argentinos en el bautismo de fuego del BA-7. Sin duda, sus experiencias son un testimonio de su valentía, su capacidad de adaptación y su compromiso con la misión, incluso en las circunstancias más extremas. Exacto. Para comprender mejor el panorama general de esta situación, es importante escuchar la perspectiva de alguien que tuvo una visión más amplia del conflicto. ¿Qué nos puedes contar sobre el general Matalón y su análisis de los eventos? Días después de la Operación Flash, el general Matalón concedió una entrevista al diario Clarín de Argentina. Sí. Sus palabras nos ayudan a entender la complejidad del conflicto desde una perspectiva más estratégica, digamos. Es interesante que menciones eso. En las fuentes que he revisado la entrevista de Matalón, realmente destaca la difícil situación en la que se encontraban los cascos azules. ¿Puedes contarnos un poco más sobre lo que dijo? Claro. En esa entrevista, Matalón enfatiza que 235 soldados argentinos quedaron atrapados en un fuego cruzado. Ajá. Una situación que escapaba por completo a su control. Ya veo. Sus palabras transmiten la frustración de ser testigos de la violencia, de estar en medio de un conflicto que a pesar de todos sus esfuerzos no podían detener. Matalón fue muy claro al afirmar que si las partes en conflicto rompen la paz y se atacan con tanta ferocidad, la intervención de las fuerzas de paz se vuelve prácticamente imposible. Eso me lleva a pensar en las limitaciones de las misiones de paz en general. Se supone que deben mantener la paz, pero ¿qué sucede cuando la paz ya no existe? Cuando se enfrentan a una violencia tan brutal. Es una pregunta compleja sin una respuesta fácil. Las misiones de paz se basan en la cooperación de las partes en conflicto. Necesitan un mínimo de voluntad para dialogar y encontrar soluciones pacíficas. Claro. Cuando esa voluntad se rompe, cuando la violencia se desata sin control, los cascos azules se ven en una posición extremadamente vulnerable. Entonces, el 1 de mayo de 1995 no solo fue el bautismo de fuego para el Batallón Argentino 7, sino que también fue un punto de inflexión para la misión en sí misma. Totalmente. Ese día, los ideales de paz se enfrentaron a la brutalidad de la guerra. Y los cascos azules argentinos, con valentía y profesionalismo, cumplieron con su deber en un contexto terriblemente complejo. Las historias que hemos escuchado hoy son un recordatorio del costo humano de los conflictos y de la importancia de buscar soluciones pacíficas. Estoy totalmente de acuerdo. Las experiencias de Bravo, Rota y Farías y tantos otros nos invitan a reflexionar sobre la valentía de quienes arriesgan sus vidas por la paz, incluso cuando la paz parece imposible. Y nos deja con una pregunta que creo todos deberíamos hacernos. Wow. ¿Cómo podemos equilibrar los ideales de paz con la realidad de la guerra, especialmente cuando las fuerzas de paz se encuentran atrapadas en el fuego cruzado? Es una pregunta que nos interpela a todos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia del Batallón Argentino 7. Hasta la próxima.